Y está con nosotros el profesor investigador de la Facultad de Filosofías de la Universidad Panamericana, Héctor Zagal. Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, pues hoy nos toca hablar de un tema sabroso, Eso ¿no? es todo. Que es la cocina virreinal. La cocina, vamos, de estos 3 siglos. Otro día platicamos, si quieren, de la del 19 Ay, y de sí, la por cocina favor. mexicana. Claro, claro. Pero es en el virreinato donde se va haciendo nuestra cocina, porque es, por un lado, una fuerte influencia prehispánica, el chile, la tortilla, el jitomate, pero por otro lado, no nos damos cuenta, pero la cocina virreinal es una cocina muy influida por Europa. Claro. Hay algunas salsas que en realidad son casi medievales. Por ejemplo, la nogada, que es la salsa de nogada, es una salsa que se utilizaba en la Edad Media. ¿Cómo era la cocina virreinal? Sí. Bueno, la cocina virreinal tenía esta idea de los platillos que venían de Europa, la caza, las empanadas. Yo no sé si ustedes todavía en Cuaresma es costumbre ir a las panaderías a comprar empanadas de atún, de bacalao. Eso es medieval, eso es medieval. Pero hay otra característica, y es que como México o como la Nueva España tenía un constante comercio a través de Acapulco con Filipinas y desde ahí a toda Asia, pues aquí había un artículo de lujo que en Europa era carísimo, que eran las especias, canela, pimienta, clavo, y por eso la cocina virreinal y luego la cocina mexicana es tan especiosa. Y un platillo así, justo estabas diciendo los ingredientes y inmediatamente pienso en el mole. Exactamente. El mole es claramente prehispánico por el chile, pero tiene un elemento europeo, tiene especias, canela y clavo, y este uso del clavo y de la pimienta es muy medieval. O sea, el mole poblano, no los moles negros oaxaqueños. El mole poblano nos sabe un poquito, a ver, no pica solo en la lengua, sino se siente el sabor del clavo. Eso es típico de las salsas medievales. Entonces vamos dándonos cuenta que en realidad esta es una cocina. ¿Cómo era la cocina virreinal? Bueno, por un lado, siempre estaba la cocina de los banquetes, de los palacios. Curiosamente, los palacios no tenían comedor. Caray. No, sino se comía en la cocina, en una mesa que se adaptaba, pero eso sí, los días de los banquetes se ponían mesas especiales. Luego estaba la cocina, los tianguis, donde siempre se ha comido muy rico, y luego la cocina conventual. Y si quieres platicamos un poco de la importancia de la cocina conventual. Las monjas, que lo que tenían era tiempo allá adentro, recordaban que quedaban de vida, comenzaron a crear tanto en Europa, pero sobre todo en la Nueva España, grandes postres. Porque además México tenía, o la Nueva España, un artículo de lujo en Europa, que era el azúcar. Aquí el azúcar era muy barata, en Europa era absurdamente cara. Entonces tenías frutas, tiempo y azúcar, y por eso se fueron confeccionando. ¿Cómo qué platillos Exacto, qué podemos postres. Bueno, vamos a ver. de esa época? Hay una tradición, y es, antiguamente no había pegamento, y para los cuadros y para los altares de oro se utilizaba clara de huevo. Sí. Pero entonces, imagínate tú la cantidad de huevos que tuvo que ponerse de clara de huevo en la catedral. No, bueno. ¿Y qué haces con las yemas? ¿Qué haces con 1000 yemas de Claro. huevo? Pues entonces la costumbre era donárselos a las monjas. Ay, no, y a qué ver qué belleza. hacían las monjas. ¿Y qué hicieron? Rompope. Claro. Yemitas de Santa Clara, flanes y una serie de postres. Hay un postre que ya casi se extinguió que se llama huevos reales, No sé que qué es una especie, solo hay 2 lugares donde se puede comer en México, que es una especie de pan de huevo esponjoso, sin azúcar, hijos. Pero el secreto es un almíbar muy ligero, con un poco de brandy o de algún aguardiente, pasitas y almendras. Entonces es muy impresionante, por eso es por lo que la cocina conventual
tiene tanto colesterol, Sí, ¿no? sí, Pero, pues sí, pero es todo. buenísimo. Bueno, que ahora, ¿no? Pero en esa En época aquella era época el lujo no de existía, lujo, ¿no? claro, ese No tipo de existía el problemas. colesterol. Y de la parte salada, ¿qué carne se utilizaba, por ejemplo? Por ejemplo, un platillo típico, a ver, se apreciaba mucho la caza, ¿no? En mayor y menor. Y por ejemplo, un platillo típico de esta zona era el pato. Ay, no. Sí, claro. Yo pensaría como que el pato viene así No, de Oriente, ¿no? No, Esa no. tradición. Comer pato en la Ciudad de México, en el Valle de México lo comían los pobres y los ricos, y se solía comer justo, digamos que por esta época. Por la migración, o sea, justo. Exactamente. Hay que recordar que había muchos lagos. Entonces, todavía en el siglo XIX era frecuente que así como va el carrito de camotes, hubiera el carrito de los patos. Ay, ¿a poco? Sí. Pasaba a ti. Sí, Ay, no, pato. patos. Y ese era algo, ¿no? Eran muy apreciadas estas empanadas de conejo, de carne. Algo que se comía también eran muchos cabritos asados, carnero asado. Se comían ensaladas, pero no las ensaladas como nosotras las comemos, sino sobre todo escabeches, ¿no? Y pepianes. ¿Qué eran los pepianes? Los pepianes originalmente eran una salsa medieval, pero que en México ya enriquecemos y sustituimos la almendra por la pepita de calabaza. Y ya que eso es el cambia mole de verde. pepián a a pipián. pipián Exacto. rojos. Exactamente. Pues Oye, pues muchas gracias. La verdad es que mucha información, Sí, no solamente padrísima. para la mente, también para el paladar, porque miren, aquí Sí, estamos ¿verdad? Todos Ya es- salivamos. Ya es la hora del todos. desayuno, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos Bueno. a aprovechar estas recetas. Muchísimas Pues gracias. muchísimas doctor gracias Héctor a Zagal, por ustedes. estar